tenerlos nuevamente. Y pues ya saben que todas las clases las grabamos y están disponibles en mi canal de YouTube. Yo les dejo el link en el aula virtual o se los comparto a través de WhatsApp, generalmente en el aula virtual, para que ustedes puedan tener acceso a ella cuando ustedes quieran, puedan repasar, en fin. Bueno, aprovecho también a mencionarles que en el aula virtual hay un foro de presentación. Para hoy, ustedes van a hacer una presentación muy breve, únicamente van a decir su nombre y van a activar su cámara para yo conocerles y irnos conociendo. Pero lo vamos a hacer así, de esta manera, porque, como les decía, en el aula virtual está un foro de presentación que no todos han participado. Entonces me gustaría, por favor, que las personas que aún no han participado puedan hacerlo. Ahí abordamos la parte de las expectativas, cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen, su formación académica previa que ustedes tienen, también es importante conocerla. Y vamos a completar entonces la presentación del curso con la pequeña presentación que van a hacer ustedes hoy. Bueno, entonces, en relación a la normativa de la clase, ¿verdad? Están las normas generales, normas de comunicación, normas para entrega de tareas y normas de comportamiento ético. Como siempre lo digo en todas mis clases, pues nosotros, ustedes acá en la carrera se forman en temáticas de diferente índole relacionadas a las ciencias de física, química y biología, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que antes de nosotros estarnos formando en una área particular, pues somos docentes, ¿verdad? Eso no se nos tiene que olvidar. Ante todo, somos docentes de X área, pero somos docentes. Entonces, eso tenemos que llevarlo siempre, siempre con nosotros en nuestra parte de nuestra identidad personal, profesional, perdón, y que sea reflejado, ¿verdad? Que se refleje que nosotros nos estamos formando no solamente en el área de ciencias naturales, sino como docentes. Y eso es muy importante de siempre tenerlo presente. Entonces, por ello es que se establecen todas esta normativa, ¿verdad? Que va relacionada con la formación de valores o el fortalecimiento de los mismos. Bueno, en relación a las normas generales, primero leer la hoja de presentación del curso que estará disponible en el aula virtual. Probablemente no probablemente, sino la próxima semana, ustedes la van a encontrar ahí y la vamos a discutir en la segunda clase, que es el próximo domingo a las 10 de la mañana. También revisar el aula virtual de forma periódica. Esto es obligatorio, que ustedes tienen que hacerlo. Yo sé que no todos tenemos la capacidad de estar revisando diariamente, pero al menos que usted revise un día de por medio, eso sí es importante, ¿verdad? Que lo haga en el aula virtual porque es el medio de comunicación primordial, ¿verdad? WhatsApp nos va a servir, sí, para hacer preguntas rápidas o dudas particulares, pero el medio de comunicación formal y oficial es el aula virtual, ¿verdad? Hasta porque nosotros tenemos que, pues, presentar registros de las actividades que nosotros hacemos. Entonces, los medios oficiales de los cuales se tiene acceso es el aula virtual. Conocer las fechas de retiros agregados, entre otros, según las disposiciones de las autoridades de la UPNFM. Esto es muy importante porque existen ocasiones, esperemos que no ocurra aquí en este espacio, pero sí se dan situaciones donde las personas, pues, infelizmente no pueden continuar con la clase por motivos personales, de trabajo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en eso? Tienen que retirar la clase. Existe un buen periodo para retiro de clases, porque si no, por ejemplo, ustedes pueden hacer una evaluación, puedan hacer un examen donde sacaron, por ejemplo, 15 puntos de 20 y se les olvidó retirar la clase porque enfrentaron una situación complicada, se les pasaron esas fechas de retiro y al final resulta pues que su nota del curso va a ser 15%, cuando usted pudo retirar su clase, librarse de una nota tan baja o de un NP. Entonces esto lo digo solo en caso de que ocurra alguna situación, esperemos que no, ¿verdad? Luego, la asistencia a las clases en línea, como esta, es obligatoria y necesaria para tener derecho a examen. Es decir, si usted
quiere presentar sus exámenes, tiene que asistir de forma obligatoria a las clases en línea. Y claro, ¿verdad? Existen momentos donde hay algún inconveniente que les imposibilita en gran manera poder asistir a las clases en línea, pero en eso entonces ustedes se tienen que excusar, ¿verdad? Tienen que comunicarse conmigo y decir que no va a asistir a X clase por X y X razón. Eso es muy importante, porque si usted no lo deja establecido, entonces pues todas las actividades realizadas, derecho a examen, se pierden. Normas de comunicación. Primero, pues la conexión a internet es muy importante. Tienen que tener una conexión estable, sobre todo al momento de hacer las evaluaciones o presentaciones. Eso es muy importante. Pues debido a la situación actual, como ustedes saben, estamos desarrollando videoconferencias para cumplir con las horas clases que corresponden a los encuentros planificados por el juez, ¿verdad? Que ahora eso de las fechas de los encuentros ya pasó a historia y a eso ya ni se tiene que estar manejando, ¿verdad? Porque pues ahora ya estamos en esta nueva virtualidad que nos permite encontrarnos el tiempo que nosotros queramos. Y es mejor que nos encontremos de una forma más periódica a encontrarnos 5 veces en todo el periodo y esas 5 veces que nos encontremos sean horas kilométricas de reuniones que llega a un punto en que la atención se pierde. Por esa razón, como les mencionaba anteriormente, nos vamos a reunir todos los domingos a las 10 de la mañana. Formar parte del grupo de WhatsApp del curso. Para las personas que aún no están en ese grupo, ya hay un grupo de WhatsApp. En caso de que ustedes no estén en este grupo, al final de la clase me recuerdan, por favor, compartir el link en la reunión de ahora. Normas para entregar las tareas. Las tareas son parte de la responsabilidad, reflejan nuestra responsabilidad. Evidentemente hay situaciones en que pues uno pasa por situaciones difíciles que hace que uno no entregue sus trabajos a tiempo, pero no es la mayoría, pues. Y como les digo, pues existen los canales de comunicación para hacerlo. La responsabilidad que se refleja en la entrega puntual de las tareas es muy importante, ¿verdad? Y tiene que enviarse en el medio correspondiente, no a través de correos electrónicos, de WhatsApp o de otra aplicación que usted diga no pude subir la tarea, es que no puedo o no entiendo cómo hacerlo. No, el medio para hacerlo es el aula virtual, todas las asignaciones. Todas, no se reciben en ningún otro medio a no ser el aula virtual. No se aceptan también revisiones para tareas que hayan sido entregadas fuera de la fecha límite. Y si usted entrega una tarea fuera de la fecha límite, automáticamente recibe la calificación de 0 puntos. Esto, pues, con el objetivo de fortalecer la parte de la puntualidad, ¿verdad? También en relación a la entrega de tareas, pues deberá revisar de forma continua, constante, los comentarios y calificación de sus tareas. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, donde ya estamos para entrega de calificaciones finales y resulta que, pues, con los puntos de una tarea X, una persona pasaba a la clase. Y la persona cree y está segura que entregó su tarea. ¿Y qué pasó? Porque no aparece revisada. Resulta que en los comentarios se les deja el archivo que usted envía, es un archivo de otra tarea, por ejemplo, o es el mismo archivo de la guía que yo les estoy solicitando, por ejemplo, o es un archivo que no se puede abrir. Entonces, todo eso ustedes tienen que estarlo monitoreando de forma constante, ¿verdad? Ustedes tienen que mostrar interés por las asignaciones que ustedes presentan, ¿verdad? Va a haber ocasiones en que yo les voy a decir, la tarea X ya está revisada, por favor vayan y a verificarla, ¿verdad? Y hay otros momentos, pues, que les va a aparecer la tarea revisada, entonces ustedes tienen que estar viendo los comentarios de forma constante, no solo las calificaciones, porque los comentarios también sirven como parte de retroalimentación.
Seguir las instrucciones de entrega de las asignaciones. Esto es muy importante, ¿verdad? Sobre todo tienen que ser archivos legibles. Se recomienda también verificar la visibilidad del archivo que usted envía antes de entregarlo. Antes de clicar envío, usted tiene que ver qué es lo que está enviando y usted mismo tiene que decir, bueno, realmente se ve lo que estoy enviando, porque hay tareas que realmente no se puede ver qué es lo que envían, ¿verdad? Entonces, tratemos de entregar archivos bastante claros, legibles, al momento de enviar nuestras tareas. Finalmente, en relación a las normas de comportamiento ético, aquí es muy importante, como les decía, ¿verdad? Que no nos olvidemos de que nuestra profesión primordial es docencia, que no se nos olvide eso. Entonces, comportarse de forma respetuosa con todas las personas que están en este espacio en los diferentes canales de comunicación, ya sea en los foros, ya sea en el grupo de WhatsApp, en cualquier otro medio. Siempre comportarse de forma respetuosa cuando ustedes vayan a enviar un mensaje. Tienen que siempre se coloca un saludo, buenos días, porque es un medio de comunicación y todo medio de comunicación pues requiere de eso, ¿verdad? Es muy importante. No cometer plagio en cualquier tarea o examen del curso. Aquellos estudiantes que sean identificados cometiendo fraude serán penalizados de la forma más severa que faculta el reglamento estudiantil. El reglamento de la universidad contempla qué hacer en caso de las personas que cometen plagio. Y esto es extremadamente relevante, más en esta clase, porque como les menciono que ustedes van a elaborar un proyecto de investigación, entonces no es válido que vayan a copiar y pegar de otros lugares sin haber dado los créditos correspondientes. No es que ustedes no pueden copiar, por ejemplo, alguna definición que aparece en un documento o en una página X, lo pueden hacer, siempre y cuando lo citen. Por ello, entonces, nosotros vamos a estar realizando unos talleres para reforzar la parte de la normativa APA, que es la normativa con la que trabaja la Universidad Pedagógica, para citas y referencias. Entonces, ustedes tienen que saber manejar bien esa parte, ¿verdad? De las citas. Y de lo que sí no se permite es que hay veces pues se solicita que las personas hagan reflexiones o que hagan un comentario en relación a un tema en particular, y eso ya se entiende que es una producción suya. Una reflexión, un análisis sobre un tema en particular es algo que usted tiene que producirlo, pero hay personas, ya me ha tocado en cursos anteriores, que vienen y copian una reflexión o un análisis como parte del trabajo que están presentando, y eso es fraude y está penalizado, ¿verdad? Y pues yo, dado la naturaleza de esta clase, siempre estoy monitoreando a través de software para identificar si hay plagio o no, y entonces les recomiendo que por favor eviten hacer eso, no lo hagan. No lo hagan. Siempre mejor mantengámonos en el margen de nuestras ideas, de que salgan de nosotros, de las lecturas que nosotros hagamos, que se refleje que es un trabajo que nosotros hemos hecho. Eso tiene más valor que solamente ir, copiar y pegar de otro lugar. Escribir con buena ortografía, ¿verdad? Siempre apelando a nuestra profesión en todos los espacios de consulta o comunicación de la clase. WhatsApp es un medio que, pues, la ortografía la ha deformado mucho. No WhatsApp, sino más bien las personas que hacemos uso de esa aplicación. Entonces, por favor, siempre no hay que tratar, sino que hay que hacerlo. Hay que utilizar las normas para escribir para poder escribir correctamente. Vean que hay personas que están solicitando entrar. El problema es que yo estoy haciendo una presentación y si yo les doy, las admito, para admitirlas tengo que salirme del modo de presentación, ir a admitir a las personas, y eso me genera pérdida de tiempo, ¿verdad? Que como ya les había dicho, no tenemos. Por esa razón, entonces, es fundamental que ingresen en el tiempo establecido. Ahorita ya estamos 20 minutos después de la clase. Bien, finalmente, existen horarios de consulta.
lo voy a establecer para esta clase con el objetivo de que ustedes estén, de que ustedes conozcan cuándo es que yo probablemente les puedo dar una respuesta, porque pues como estamos involucrados en 1000 actividades, no podemos, si me envían una consulta, por ejemplo, hay veces incluso le doy respuesta en mi mente, y como estamos en tantas cosas al mismo tiempo, pues por eso he decidido establecer estos horarios de consulta, donde yo les voy a responder únicamente a sus consultas los días lunes, miércoles y viernes, de 1 a 5 de la tarde. Yo me voy a dedicar a darle respuestas a las dudas que ustedes tengan. Y sí les voy a pedir, por favor, que a través de WhatsApp no se envíen mensajes fuera de horarios laborales, ¿verdad? Como por ejemplo 2 de la mañana, que lo han hecho, 11 de la noche, 10 de la noche, ya son horarios fuera, ¿verdad? Del horario laboral. Vamos a manejar 5 de la tarde como un buen horario para poder hacer consultas, y recuerden que yo la puedo estar respondiendo lunes, miércoles y viernes. Ahora, aquí quiero que tengamos una dinámica bastante colaborativa entre todos, que podamos hacer un trabajo en equipo, y que si alguien tiene una duda, por ejemplo, puede escribirle en el chat y puede ser que alguien conoce la respuesta, entonces usted responda, que yo ahí en su momento voy a ir y voy a verificar todo cómo se está manejando la comunicación en el chat, y si hay una respuesta que ustedes creían que era así, pero no es así, por ejemplo, una duda en alguna tarea, cómo es que se entrega, entonces yo ahí voy a ir y voy a decir, no, es así, así. Pero ustedes no tengan miedo en poder responder a las preguntas de las personas, ¿verdad? Eso es muy importante. Bien, esto es en cuanto a la normativa de la clase. Bien. Bueno, les decía, ¿verdad? Que ya estábamos sobre tiempo, que este va a ser el único día donde vamos a hacer admisiones después de la hora de inicio de la clase. La clase inicia a las 10 de la mañana y yo estuve haciendo admisiones minutos antes de las 10. Entré a las 9:54, ¿verdad? Y ya tenía una buena cantidad de personas en espera. Entonces, es parte de la normativa que nosotros estábamos discutiendo ahora para las personas que acaban de ingresar. La responsabilidad y la puntualidad es muy importante. Entonces, por esta vez, ser primer día, pues yo entiendo que pueden ocurrir diferentes situaciones. Está bien y lo voy a permitir, pero para las próximas clases les ruego por favor puntualidad, ya que es un periodo intensivo y es una clase de muchas unidades valorativas. Por esa razón, entonces, por favor, estén de forma puntual para las próximas clases, ¿verdad? Y pues ya teníamos camino recorrido en lo que estábamos hablando, entonces las personas que acaban de ingresar, les ruego por favor que vean en la grabación de la clase que voy a disponibilizar a través del aula virtual, que vean pues esa parte que ustedes se perdieron, ¿verdad? Para estar acorde a la normativa de la clase, que era lo que estábamos discutiendo. Les pido por favor que hagan la revisión una vez que ya esté disponible el link de la grabación de esta clase. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una breve presentación. Ustedes van a activar su cámara. Quiero que todas las personas activen su cámara en este momento para hacer la presentación. Solamente quiero que me digan, bueno, yo lo voy a ir llamando porque voy a aprovechar a pasar lista. Ustedes solamente van a decir presente, pero quiero que activen la cámara para yo irles conociendo desde ya, ¿verdad? Todas las clases vamos a estar tomando asistencia. Y les recuerdo para las personas que acaban de ingresar, que estábamos mencionando que esta presentación la vamos a completar con el foro. Tenemos un foro de presentación, entonces por favor vayan y participen. Ya después ustedes se reservan el derecho de mantener su cámara activa o no. Pero habrán momentos en que yo les voy a solicitar que la cámara tiene que estar activa, por ejemplo, en algunas evaluaciones. Entonces, yo les voy a solicitar que activen su cámara. Bueno, iniciamos entonces con Luis Fernando Zúñiga Salinas. Luis Fernando Zúñiga Salinas. NP. Emi Darío Hernández Duarte.
Emi Darío. Veo, Emi, que está hablando, pero su micrófono no está activo. Inténtelo activar para ver si está funcionando. Presente, Lic. Ahora sí. Gracias, Emi. Margie Elizabeth Moncada. Presente, licenciada. Oscar Eduardo Rodríguez Gómez. Oscar Eduardo. Oscar Eduardo. Presente, Lic. ¿Puede activar su cámara, por favor? A conocerle. Bien. Eric Rolando Vanegas Díaz. Eric Rolando. Eric, me pareció verlo. Tienen que verificar, Eric, su micrófono está funcionando. Eric. Ah, ok. Tiene problemas con el audio. Entonces, esto sirve para que ustedes vean si tienen algún problema, ¿verdad? Con audio y con cámara. Es muy importante que lo verifiquen porque, como les digo, hay evaluaciones que yo requiero que usted active su cámara. Ana Lisset Escoto Guzmán. Presente, Lic. Ana. Presente, Lic. Listo. Evelyn Mabel Pineda Martínez. Presente, Lic. Evelyn. Presente. Listo. Karen Juliet Ramos Agua. Buen día, presente, Lic. Karen, ¿dónde está, Karen? Buen día, Lic, aquí estoy. Presente, sí, ya la miro. Erika. Erika. Listo. Presente, Lic. Héctor Miguel Hernández Espino. Héctor. Héctor Miguel. Héctor. NP. Lic, disculpe. Sí. Héctor Miguel estaba en la clase, creo que tiene problemitas, me mandó un mensaje ahorita. Ah, bueno. Ahorita acaba de abandonar la clase y me pero- dijo que estaba intentando volver a entrar. Bien. Gracias. Bueno, entonces ahí que escribe en el chat cuando consiga entrar. Ajá. Wilmer Antonio Díaz Medina. Wilmer Antonio. Wilmer Antonio. Wilmer Antonio Díaz Medina. NP. Brian Fermín Escoto Hernández. Brian Escoto Hernández. NP. Merlin Mabiel Valle. Merlin, active su micrófono. Presente, Lic, aquí estoy. Listo, ahora sí. Karen Estrella Vázquez. Presente, Lic. Bien. Listo, Karen. Jeremías Mejía Suazo. Presente, Lic. Bien. Mariano. Sí. Ahí lo veo, Mariano. Presente, Lic. ¿Me escucha? Sí, ahorita sí. Presente. Listo, listo. Randall Mauricio Suazo Valladares. Randall Mauricio Suazo Valladares.
Randall. Mauricio Suazo Valladares, NP. Luz María Rivera Valenzuela. Presente, Lic. Listo. Presente, licenciada. Sí. Licenciada Marjorie, buenos días, le habla Wilmer. No sé si me escuchó que dije presente, justamente cuando lo dije me sacó la plataforma. Permítame. Sí, no, lo había anotado como NP. Wilmer Antonio Díaz Medina. Sí, es que creo que la cámara encendida va a ser suficiente. Sí, La sí, encendí. igual. Sí. Está bien, Wilmer. Presente. Sí, lo Igual tomo veo en que cuenta. Fernando Zúñiga. ¿Ah? Eric Vanegas, Lic. Eric, ya le había tomado asistencia, Eric. Parecía que tenía Gracias. problemas, pero ya lo había visto en la reunión. Y Sí, Lic, es que también la computadora para la cámara. Fernando Zúñiga. Creo que tenía apagado el micrófono. Fernando, vamos a ver, Fernando. El primero, Lic. Ah, sí, es que es Luis, ¿verdad? Sí. Por el segundo nombre me cuesta más encontrarlo. Exacto, sí, tenía apagado, Luis, el micrófono. Bien, ya le chequeo aquí, presente. Listo, Fernando. Aida Anabel Chávez Flores. Aida. Aida Anabel Chávez Flores. NP. Y Marjorie Beatriz Velázquez Figueroa. Presente, Lic. Presente. Sí, Marjorie, ya le tomo lista. Y veo que acaba de ingresar Héctor. Héctor. Sí, listo, lo estoy viendo, Héctor, veo que está hablando, pero al parecer su micrófono lo tiene apagado o no está funcionando. Sí, yo creo que tiene un problema con su micrófono, entonces trate de chequearlo para las próximas clases porque siempre vamos a estar tomando asistencia y es importante que puedan tener su micrófono activo, ¿ok? Pero yo veo que usted está aquí en la reunión. Perfecto. Bueno, entonces esto les sirve para que ustedes ya se vayan conociendo y como les mencionaba en un inicio, pues vamos a hacer la clase práctica en la medida de lo posible y ustedes van a tener que hacer un trabajo en equipo, que es un proyecto de... Wendy, diga Wendy. Bueno, yo entré a la reunión, no sé, porque quiero agregar la clase. Sí, bueno, los agregados por internet son del 5 al 8 de octubre. Entonces, primero tiene que hacerlo usted, Wendy. Tiene que esperar esa fecha y ahí siempre hay retiros. Hay gente que deja cupos, entonces usted tiene que estar bastante puntual para poder agregar este espacio. Tiene que recordar que el requisito de esta clase es la metodología cuantitativa. Entonces imagino que usted ya la tuvo que haber cursado previamente. Y lo otro es que, como yo les había dicho, pues yo ahora solamente veo 19 personas en la reunión, pero mi cupo está al límite. Entonces, en mi listado oficial, yo no voy a ser agregados por listado. Entonces, el espacio que ustedes tienen para agregar la clase es a través de agregados por internet. Entonces, tiene que estar pendiente, Wendy, solo para efectos de que en caso de que usted la consiga agregar su clase, entonces yo quiero que escriba ahí un mensaje aquí porque esto queda registrado. Escriba un mensaje con su nombre completo, ¿verdad? Indicando que estaba presente el primer día de la clase para que ya después, si consigue agregarla y usted continúa, ya cuando sean los puntos por asistencia a clase, pues entonces ahí yo la veré.
¿verdad? Ya que en mi listado oficial no aparece. Y si hay el caso así de alguna otra persona, por favor haga lo mismo. ¿Ok? Ok, está bien. Gracias, Liz. Listo, entonces les decía que vamos a hacer equipos de trabajo. Vamos a tener, es que depende porque puede ser que más gente se agregue por internet. Vamos a manejar preliminarmente ahorita 5 equipos. No, mejor vamos a tener, sí, 5 equipos de 4 personas. Entonces en su equipo tienen que haber 4 personas y tienen que nombrar a una persona que va a coordinar el equipo. Erika, usted tiene, ya le tomé lista, ¿verdad? Ya tiene matriculada la clase. Sí, entonces tienen que formar equipos de 4 personas. Ya vayan pensando con quién ustedes van a formar equipo, ¿verdad? Yo les voy a dar el plazo de la próxima semana para que se formen los equipos. La inscripción la vamos a hacer al final de esta semana que viene. Bueno, entonces vamos a aprovechar desde ya el tiempo y vamos a iniciar con la parte de la temática. Bueno, hoy vamos a iniciar con una breve introducción de la metodología cualitativa y vamos a hacer un repaso breve también en relación a la clase que ustedes tuvieron que haber sacado como requisito para tomar esta, que es cuantitativa. De forma general, la investigación pues se define como un proceso ordenado, por eso se dice que es metódico y sistemático, cuyo fin es solventar un problema o proponer soluciones para un problema en particular a través de diferentes preguntas científicas, menciona aquí, o preguntas de investigación, mediante la producción de nuevos conocimientos. Si no son nuevos conocimientos, porque decir nuevos conocimientos es algo bastante fuerte, ¿verdad? Algo que sea totalmente nuevo es un tanto difícil de conseguir. A lo que podemos aspirar es a conocimientos novedosos, es decir, que sean al menos no nuevos, pero sí no se hayan registrado en una determinada comunidad de personas donde nosotros estemos haciendo nuestra investigación, los cuales constituyen, como ya lo había mencionado, a la solución o respuesta de las preguntas de investigación. Entonces, en términos más cortos, la investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución o la propuesta de soluciones a problemáticas determinadas. Si ustedes se fijan acá, esto que tenemos acá, Arias, 2010, P.22 es una cita. Es una cita bibliográfica, estoy segura que ustedes ya la conocen de las clases previas. Arias aquí es el apellido del autor, 2010 es el año del documento en el cual aparece esta definición de investigación y P es abreviación para página y 22 es el número. Esta que ustedes observan acá es una cita de tipo textual. ¿Por qué yo sé que es una cita de tipo textual? Porque está el número de la página y hay comillas, como ustedes están observando acá. Cuando es una cita textual, significa que yo voy a extraer de un documento X exactamente la misma información que yo voy a colocar en mi presentación. En este caso, esta información, la definición de investigación, yo no la establecí, yo la tomé de otro documento. Por tal razón, entonces, yo utilizo las citas y no hice ningún cambio en esa definición, la coloqué tal cual. Por tal razón, entonces, uso comillas y coloco la cita como ustedes la están observando acá. Apellido, año, página y el número.
siempre cuando sea una cita textual. Ahora, hay diferentes tipos de citas, que están las citas de paráfrasis. Ese no es tema, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero aprovechando a que estamos aquí con esta cita y para que ustedes ya se vayan familiarizando, lo vamos a ir haciendo así de esa manera. Cada vez que yo muestre una cita, pues ya voy a ir introduciendo el tema y vamos a tener pues un tiempo donde vamos a abordar esta temática. Como ustedes ya saben, en investigación existen básicamente dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y también existe el mixto, ¿verdad? Aunque existe una buena cantidad de autores que coinciden en que, pues, el mixto se puede incluir en el enfoque cualitativo, ¿verdad? Pero ese ya es otro tema. El tema que nos atañe a nosotros es el enfoque cualitativo, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con algunas características del enfoque cuantitativo a manera de hacer una comparación entre el enfoque cuanti y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Que nos han enseñado, cuantitativo son números, cualitativo son palabras, pero no es esa la principal diferencia que nosotros tenemos que tener en nuestra mente para poder establecer diferencias entre estos enfoques. No, existen otras características que me van a determinar a mí que es un enfoque cualitativo de un enfoque cuantitativo y no siempre son los números, porque hay casos en que hay investigaciones, específicamente en el diseño de investigación-acción, por ejemplo, que es un diseño del enfoque cualitativo, donde se utilizan números, donde se aplican encuestas, pero es un enfoque cualitativo y es válido. Es válido hacer encuestas, es válido ver porcentajes, es válido utilizar test estadísticos, pero bajo un diseño en particular, que es el diseño de investigación-acción. Entonces, que esto no nos cause confusión o que nosotros no tengamos como ley, como norma, cuanti, número, quali, palabras o datos. No, no siempre, no siempre. Entonces, lo importante de aquí es que ustedes conozcan, por ejemplo, que en el enfoque cuantitativo, que recuerden, mejor dicho, porque esto ya lo vieron, que el enfoque cuantitativo lo que hace es generalizar resultados. Es decir, un estudio que se realizó en Lempira, por ejemplo, los resultados de ese estudio pueden ser generalizados para Tegucigalpa, dependiendo de la naturaleza del estudio, obviamente, ¿verdad? Pero pueden decirse, si encontramos esto aquí en este departamento, pues puede ser que esté ocurriendo lo mismo en otro departamento. Eso es generalizar los resultados. Eso en el enfoque cualitativo no pasa. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo trata de estudiar realidades que son específicas a determinadas personas y que no pueden generalizarse. Es decir, un estudio cualitativo realizado en una área geográfica X, nosotros no podemos decir, si aquí en esa área estos fueron los resultados de ese estudio, significa que en la misma otra vamos a tener esos mismos resultados. No. Si es cualitativo, no. Porque, como les digo, pues las realidades de cada comunidad son diferentes. El enfoque cuantitativo predice fenómenos, algo que va a pasar. El enfoque cualitativo no tiene esa capacidad de predecir fenómenos investigados. También el enfoque cuantitativo es deductivo y, sobre todo, una de las principales características, si yo les pregunto, por ejemplo, en alguna evaluación, ¿cuáles son algunas de las principales diferencias que marcan diferencias entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo? Es que en el cuantitativo se prueban hipótesis, se hacen pruebas de hipótesis, es decir, que se inicia el estudio con un objetivo de investigación y queriendo probar, es decir, aceptar o rechazar una hipótesis. En el enfoque cualitativo no hay hipótesis, a excepción del diseño de investigación-acción, que este es un diseño bastante particular que forma parte del enfoque cualitativo, que más adelante vamos a ver cuáles son esos diseños del enfoque cualitativo, y donde se hace uso de una hipótesis que se llama hipótesis de acción. Es el único diseño del enfoque cualitativo que cuenta con una hipótesis, el único. Ya después en los otros diseños no existe hipótesis, no se hacen prueba de hipótesis. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? En el cuantitativo se prueban hipótesis, en el cualitativo no, a excepción de
si es un estudio que se realiza bajo el enfoque de investigación-acción. En el enfoque cuantitativo también los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. De la clase de metodología cuantitativa, ustedes habrán hecho, habrán obtenido resultados, por ejemplo, con un margen de confiabilidad del tanto por ciento, del 5%, ¿verdad? Se utilizan bastantes test estadísticos, a diferencia del enfoque cualitativo, donde no se hace uso de estos test estadísticos, ¿verdad? O prueba de hipótesis. En el enfoque cualitativo, entonces, ¿qué es lo que quiere saber el enfoque cualitativo? Cuando nosotros queremos dar respuestas a preguntas como ¿qué piensan las personas sobre un tema o situación? ¿Cómo vive o experimenta un cambio en sus hábitos? ¿Cómo se siente ante los cambios generados por situaciones particulares? Se requiere entonces de el enfoque cualitativo para poder responder a esas preguntas. Cuando el objetivo es saber qué piensan, cómo viven, cómo se sienten, entre otros aspectos, pues use el enfoque cualitativo para poder dar respuestas a esas preguntas. También el enfoque cualitativo, pues, ante todo, la principal característica, si yo les pregunto en alguna evaluación, ¿cuál es la principal característica del enfoque cualitativo? Es que es un enfoque interpretativo. Es decir, ustedes estudian una realidad, hacen una reducción de los datos, que son las técnicas de análisis que se utilizan en el enfoque cualitativo, y como resultado, ustedes interpretan esa reducción de sus datos cualitativos o interpretan las respuestas de una entrevista o interpretan una observación que ustedes realizaron. Ustedes van a leerlo y lo van a interpretar. Por eso se dice también que el enfoque cualitativo es subjetivo, ¿verdad? Porque depende de la persona que vaya a hacer el análisis de los datos. Por ejemplo, podríamos tener respuestas de unas entrevistas, por ejemplo, y la interpretación que yo le voy a dar a esos resultados puede ser distinta de la interpretación que Erika le puede dar, por ejemplo, o puede ser diferente de la interpretación que Eric le puede dar. Eso va a variar. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Sin embargo, lo que se espera es que pues exista una línea, ¿verdad? Que no sean interpretaciones tan distintas una de la otra, ¿verdad? Y también influye el nivel de lectura, ¿verdad? Una persona que haga una interpretación de los resultados de una entrevista, si ha leído más en relación al tema de estudio, la interpretación que le va a dar va a ser distinta de otra persona que no haya leído la misma cantidad de investigaciones en relación al tema. Entonces, se requiere que para hacer esa interpretación se haga de la mano de lectura, ¿verdad? Es decir, que cuando ustedes estén haciendo su investigación, no se van a quedar con lo que ustedes están pensando o con lo que piensa el resto del equipo. No, ustedes van a ir y van a revisar, van a estar constantemente leyendo para poder hacer una buena interpretación de los datos. También la investigación cualitativa, el enfoque, intenta comprender a las personas, ¿no? Se considera que es más de un corte humanista y la recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes, que ese es el nombre que reciben las personas que forman parte de los estudios cualitativos. Aprovechando aquí a mencionar la terminología correcta para enfoque cualitativo. Aquí no hablamos de muestra. Muestra es enfoque cuantitativo. Dejémoslo allá en cuantitativo. Aquí no existe una muestra. Aquí nosotros hablamos de participantes, ¿verdad? Porque como nuestro interés no es generalizar, entonces nosotros no decimos, mi muestra es de tanto, o yo calculé mi muestra de esta forma. No, pueden existir criterios para seleccionar una muestra, pero no cálculos, como estoy segura que ustedes lo hicieron en la metodología cuantitativa, que tuvieron que hacer el cálculo de una población, ¿cuál es la muestra? ¿Cuántas personas van a encuestar, por ejemplo, que es lo más común que se hace en la metodología cuantitativa? Aquí, como les reitero, no. Aquí entonces nosotros hablamos de participantes. La muestra, ¿verdad? Si queremos hacer ese recordatorio para
para hacer el símil entre estos dos enfoques, lo que es muestra en cuantitativa, aquí son participantes o fuentes de información. El objetivo del enfoque cualitativo es la comprensión de la realidad a través de la interpretación de los sucesos. Recordemos un poco del enfoque cuantitativo, los diseños, que ya más o menos estaba mencionando algunos del enfoque cualitativo. En la investigación cuantitativa tenemos básicamente dos diseños, experimentales y no experimentales. Es decir, en los experimentales existe una manipulación de una variable y puede subdividirse a su vez en preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Y también el segundo diseño del enfoque cuantitativo son los no experimentales, que son los transversales y longitudinales, ¿verdad? Que esto tiene que ver más con el tiempo en que ustedes hacen la colecta de los datos, ¿verdad? Cada cuánto colectan ustedes datos, así ustedes dicen si es transversal o longitudinal. Pero estos diseños no los vamos a ver, ¿verdad? Porque esto es cuantitativo, solamente es para establecer esta comparación entre lo que ustedes ya conocen con la parte cualitativa. Veamos entonces cuáles son los enfoques del diseño cualitativo. Como ustedes ven, ahí existen otros, ¿verdad? No solamente los que yo les estoy mostrando ahí, pero esos son los más comunes. Son los más comunes que ustedes van a encontrar. ¿Cuáles son esos? La teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y los diseños de investigación-acción, que ese que está ahí en rojo es del que les he venido hablando, ¿verdad? Que en el diseño de investigación-acción existe como diferentes vertientes de este diseño o diferentes tipos de diseño de investigación-acción donde se permite, sí, aplicar encuestas, aplicar cuestionarios, se permite hablar de porcentajes, pero en ese diseño, ya en teoría fundamentada, etnográfico y narrativo, ahí no. Ahí ya es más interpretación, análisis de datos, cualitativos, es decir, palabras, reflexiones, en fin. También el diseño de investigación-acción es el único donde, recuerdan que les estaba mencionando, existe una hipótesis de acción, a diferencia de los otros diseños donde no se plantean hipótesis, siendo esta una de las principales diferencias con el enfoque cuantitativo donde sí se hace prueba de hipótesis. Por ahora, en este momento, no vamos a entrar en detalle en cada uno de estos diseños, lo vamos a hacer más adelante, solamente es para una forma introductoria. ¿Cuál es el proceso de investigación cualitativo? Tanto para el cuanti como para el cualitativo, el proceso inicia con el mismo paso, que es el planteamiento del problema. Acá. Siempre inician con el planteamiento del problema, pero si ustedes se fijan acá, el planteamiento del problema tiene que llevarse de la mano de la revisión de la literatura. Es decir, que cuando ustedes decidan, a mí me interesa este problema porque está afectando a mi comunidad, y siento yo que puedo contribuir de alguna forma, o quizás si no plantear una solución, pues al menos entender más cuál es la causa del problema, o cómo las personas se están viendo afectadas, o cómo está cambiando la realidad de las personas, o qué piensan las personas en relación a eso, pues entonces yo me voy a ir por ese tema de investigación. Y usted va a plantear entonces un objetivo de investigación, qué es lo que usted quiere saber a raíz del problema que a usted le llamó la atención. Pero una vez que usted decide cuál es el problema, usted empieza a leer de forma paralela, ¿verdad? No se tiene que dejar la revisión de la literatura cuando ya vayamos a hacer la revisión bibliográfica o cuando ya vayamos a escribir nuestro estado del arte, que no es más que hacer la revisión de los estudios previos similares en relación a la temática que yo voy a estudiar. Tiene que irse de la mano, porque en esa medida que se haga así, pues el trabajo va a resultar de mejor calidad y ustedes no van a tener ningún problema en saber exactamente qué es lo que ustedes quieren investigar, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un ejercicio de participación donde tienen que participar a través del chat. Vamos a hacer la participación, donde ustedes ya van a ir pensando en algunas ideas que podrían investigar a través de este curso, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta que si a ustedes les llama mucho la atención una temática en particular,
pues ustedes tienen que hacer lecturas de la mano, ¿verdad? Para evitar que ustedes hagan algo que ya se hizo. Justamente por eso se hace la revisión teórica. En relación, entonces, entremos a la parte de los objetivos. ¿Cómo vamos a hacer esta redacción de los objetivos? Entonces, lo que le voy a mostrar a continuación son los elementos que comprenden un objetivo de investigación, que ustedes también, estoy segura, ya lo conocen. Pero vamos a hacer la aclaración aprovechando el espacio. Primero, mencionar que existen diferentes tipos de objetivos y no porque sea objetivo significa que va a ser un objetivo de investigación. Hay objetivos educativos, por ejemplo, que expresan qué es lo que el alumno va a lograr como producto de la enseñanza de aprendizaje. Por ejemplo, yo espero que al final del curso las personas que tomaron la metodología de investigación cualitativa cuenten con las competencias mínimas para poder hacer una propuesta de investigación bajo el enfoque cualitativo. Entonces, ese es un objetivo educativo. Hay objetivos prácticos, donde, por ejemplo, implica una habilidad motora y son típicos para los proyectos tecnológicos, como por ejemplo, diseñar un prototipo. Han habido grupos de investigaciones que me proponen como objetivo de investigación, por ejemplo, aplicar una entrevista. Ese no es un objetivo de investigación. Eso es un objetivo práctico. Pero ahí no hay nada de investigación de por medio, es una acción. Lo que se propone así como aplicar una entrevista, esas son acciones, no son objetivos de investigación. O las metas, por ejemplo, que a veces las confunden con objetivos de investigación. Aumentar la producción de, o por ejemplo, he tenido casos en que colocan como objetivo de investigación lograr la participación de las personas que viven en la comunidad X en relación a este tema. Ese no es un objetivo de investigación, es una meta, es una finalidad, puede ser un propósito, como lo observan ahí, motivar a los miembros de una comunidad. No son objetivos de investigación. Y lo menciono porque en más de una ocasión pues ya he visto que han presentado situaciones como estas como objetivos de investigación que no lo son. O actividades como les estaba mencionando, por ejemplo, entrevistar a un grupo de trabajadores. Ese no es un objetivo de investigación, es una actividad. ¿Qué es un objetivo de investigación entonces? ¿Cómo lo redactamos? Entonces, si ustedes se fijan ahí, en color rojo les he dejado cuáles son los componentes que tiene que tener un objetivo de investigación. Como una fórmula, por así decirlo. Primero se inicia con un verbo en infinitivo. Y aquí les estoy proponiendo que vean esta lista. Si ustedes se fijan, miren, aquí hay una cita. Esta es otra cita. Arias, FG, Arias es el apellido de la persona. Fidías es el nombre. No recuerdo cuál es el otro nombre de este autor, pero es un libro muy bueno. Y 2012 es el año. Entonces, ¿qué indica? Que yo saqué este cuadro de ahí. Este cuadro no es de mi autoría. Como no es mío, entonces yo estoy dando los créditos a la persona que lo elaboró. Aquí ustedes se fijan que existen diferentes niveles de investigación. Nivel exploratorio, descriptivo, explicativo y correlacional. Entonces aquí existe una serie de listado de verbos, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar para hacer sus objetivos. Cuando ustedes vayan a redactar su objetivo de investigación, tienen que utilizar únicamente un verbo. No pueden utilizar dos verbos en un mismo objetivo. Eso no es posible. Solamente un verbo. Y así inician con el verbo en infinitivo. Por ejemplo, analizar. Si ustedes se fijan, pues existen algunos verbos que no son propios del enfoque cualitativo que yo los tengo acá, pero este es un listado general de verbos tanto para el enfoque cuantitativo como cualitativo. Existen entonces algunos verbos no que están, porque no hay que encasillarnos en que, no, ese es un objetivo, es un verbo de la metodología cuantitativa y no lo puedo aplicar en la cualitativa. No, depende cómo lo haga, la verdad. Pero sí hay verbos que no se utilizan en el enfoque cualitativo, como por ejemplo calcular. Calcular ya es un enfoque cuantitativo. Ahora, caracterizar, incluso clasificar, y depende, podría ser comparar. Ahora ya cuantificar, ahí sí que, ahí ya no. Ahí ya son verbos más de los enfoques cuantitativos. Cualquier verbo
que enmarque actividades de interpretación, de análisis, de comprensión de una realidad en particular, puede ser utilizado para el enfoque cualitativo. Definir, por ejemplo, descubrir, detectar, estudiar, explorar, indagar, pueden utilizarlo. Ahora, aprovechando este listado y que estamos hablando de que los objetivos de investigación inician con un verbo en infinitivo, aquí yo sí quiero mencionarles de entrada que hay algunos verbos que están en este listado que son verbos demasiado generales, que yo no los he quitado de acá porque, como les digo, como es una cita que yo la traje tal cual como está en el libro de Fidías y la coloco acá, o de Arias 2012, yo no los he quitado, con el objetivo también de decirles que hay unos objetivos que aquí nosotros no vamos a utilizar, que yo no quiero que ustedes lo vayan a utilizar al momento de redactar en equipos su objetivo de investigación. ¿Cuáles son esos verbos? Conocer. Conocer es un verbo demasiado general, porque toda actividad que ustedes realicen implica que van a conocer algo. Entonces, conocer no lo vamos a utilizar, ¿ok? No vamos a utilizarlo, ¿verdad? Existen otros docentes que pueden utilizarlo o incluso vean que está planteado en la bibliografía del libro, pero para efectos de aquí de la clase y de la guía que yo les estoy proporcionando y con la formación que he recibido al respecto, pues les indico que estos verbos no los vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque son verbos demasiado generales. Conocer, descubrir incluso es un verbo demasiado general, y estudiar. Conocer, descubrir y estudiar son verbos que no vamos a utilizarlos, al menos aquí en cualitativa conmigo, para poder redactar un objetivo de investigación. Ya después pueden utilizar cualquier otro, siempre teniendo en cuenta que hay algunos verbos que son más afines a los enfoques cualitativos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, podría ser explorar, indagar, analizar, caracterizar, describir, diagnosticar, examinar, identificar, demostrar, podría ser, evaluar, también se utiliza bastante en investigación-acción, explicar, inferir, verificar. Ahora, estos que ustedes están viendo acá, a excepción de diagnosticar, ya son más a nivel de enfoque cuantitativo, ¿ok? Entonces, ustedes van a elegir verbos afines al enfoque cualitativo, ¿verdad? Y como les digo, pues no hay que encasillarnos, ¿verdad? Porque a veces parece que no puedo usar ese objetivo. Y en verdad depende de cómo lo haga. Depende, ¿verdad? De cuando ya vayamos avanzando. No, es que mi diseño es así y mi técnica de colecta de datos es a través de una entrevista. Entonces ahí uno ya piensa, realmente puede usar comparar en su verbo de investigación, ¿verdad? Depende de cómo lo haga. Pero para inicio, pues vamos a quedarnos con aquellos verbos más afines, como ya se los estaba mencionando, al enfoque cualitativo. Luego de que ustedes seleccionen un verbo en infinitivo, van a colocar las variables o las categorías de análisis que se quiere estudiar. ¿Qué es eso de las variables o las categorías de análisis? No es más que los temas que ustedes tienen interés. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Dónde y con quiénes se realiza el estudio? Son los otros componentes del verbo. Entonces vean todos estos ejemplos. Aquí se los he dejado por colores para que ustedes puedan identificar. Vean, el verbo, siempre un único verbo en infinitivo. Es decir, que termine en establecer, analizar, evaluar. Luego las variables de estudio. Vean cuáles son las variables de estudio. Son los temas de investigación. Son los conceptos que yo quiero investigar en mi proyecto. Como cuáles, por ejemplo, hábitos alimenticios. Es un tema. Diabetes mellitus tipo 2. Redes sociales de las universidades públicas de Honduras. Opinión sobre el cambio climático. Huerto ecológico escolar. Conocimientos etnobotánicos y de la medicina ancestral PESH. Y luego, recuerden, el lugar y los participantes de investigación. Entonces, ¿en dónde? Estudiantes de la UPNFM.
para el primer caso. Luego, público estudiantil, ¿de dónde? De las instituciones de educación superior. Aquí decía instituciones de educación superior públicas. Y luego, en el tercer objetivo tenemos ahí las escuelas. Escuela Abraham William Calderón. Okay. Entonces, ven, ahí están todos los elementos. Tenemos el verbo en infinitivo, establecer, analizar, evaluar. Luego tenemos las variables o categorías de análisis, hábitos alimenticios, diabetes mellitus tipo 2, redes sociales, opinión, cambio climático, huerto ecológico, conocimientos etnobotánicos. Luego tenemos dónde y con quiénes. Sí, tenemos con quiénes. Estudiantes, ¿de dónde? De la UPNFM. ¿Quiénes? Público estudiantil, ¿de dónde? De las instituciones que ya habíamos dicho. ¿Con quién? En la escuela Abraham William Calderón. ¿De dónde? De la comunidad indígena de La Campa. Previo a este ejercicio que vamos a hacer, quiero aclarar algo muy importante, que es diferente un título de un tema de investigación. Son dos cosas, no son dos cosas totalmente diferentes, pero a veces confundimos y nosotros decimos, mi tema de investigación es tal, y lo que me están diciendo es el título de la investigación. Entonces, el título y el tema son dos cosas distintas. Por ejemplo, acá, el tema de investigación yo lo podría resumir en salud y bienestar. Por ejemplo, el tema es el área general de la investigación y el título ya vendría a ser la relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes de la UPNFM y la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, un tip para hacer los títulos de investigación. Una vez que usted ya redactó su objetivo de investigación, ya tiene su título. ¿Qué es lo que tiene que hacer para tener su título? Solamente va a quitar el verbo en infinitivo y va a agregar el periodo de tiempo en el cual usted va a hacer su investigación y ya tiene su título de investigación. Ahora, recordando, título y tema son dos cosas diferentes. Por ejemplo, aquí en este caso de que están hablando de huerto ecológico, de conocimientos etnobotánicos, medicina tradicional PESH. Por ejemplo, todos esos conceptos yo los podría englobar en un tema de investigación, que sería, por ejemplo, desarrollo sostenible, prácticas del desarrollo sostenible. Ese es el tema. ¿Cuál sería el título de la investigación? El efecto del uso del huerto ecológico escolar en el fortalecimiento de bla, 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 bla. Y acá entonces solamente colocaría el tiempo para tener mi título de investigación. Entonces vean que es fácil. Una vez que usted tiene su objetivo de investigación, ya tiene su título y su pregunta de investigación. Entonces ahí les dejo este cuadrito para que vean cómo se redacta, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo que el objetivo de investigación, solo que aquí ya le colocan la delimitación temporal. Y eso lo hacen en el título de la investigación. Bueno, como ejercicio de la clase para ahora, ya para ir finalizando con la primera tutoría, vamos a, quiero que todas las personas, todas, quiero que redacten un objetivo utilizando esos temas de investigación que ustedes están observando ahí. Vean que son los temas que yo estoy colocando acá. Por ejemplo, el cambio climático es el tema, pero cambio climático sabemos que abarca contaminación atmosférica, contaminación de suelos, contaminación de ríos, contaminación del manto freático, en fin. Tenemos el tema de desarrollo sostenible también, ¿verdad? Que abarcan diferentes subtemas, ¿verdad? Como la parte del huerto ecológico que estamos observando, como, por ejemplo, las prácticas de reutilizar, todos esos forman parte del tema de investigación. Reacciones químicas. Entonces, yo quiero que ustedes piensen, les voy a dar 5 minutos en este momento para que ustedes vean uno de esos temas y propongan un objetivo de investigación redactado utilizando esos elementos, ¿verdad? Todos esos elementos que están viendo ahí, verbo en infinitivo, variables, categorías de análisis, dónde y con quiénes tiene que verse reflejado en el objetivo. Entonces, quiero que vean esos temas, que seleccionen uno
y que cuando ya tengan su objetivo, lo escriban en el chat ahorita, de aquí de la clase. Entonces pueden iniciar desde ya. Les voy a dar unos 4 minutos para que lo escriban. Pueden iniciar. De las personas que ya tienen su objetivo, pueden irlo escribiendo en el chat. Me voy a salir del modo de presentación para poder ir viendo si ya hay algunos mensajes. Bien, veo que Wilmer ya colocó su objetivo. Bien. Vamos a ver el resto. Ya pueden ir colocando, por favor. Mm. Mm. Bien, tengo comentarios de Wilmer, Karen, Milton y Lisette únicamente. ¿Y los demás? Bueno, entonces estoy viendo que todos los...
Lick, buenos días. Hilton. Sí, mi nombre es Merlin, lo que pasa es que sale otro nombre, y Merlin Valle. Dígame, Merlin. No es que sale otro nombre ahí, Milton sale ahí. Pero tiene que tener una cuenta. Sí, está bien. Ajá. Para la próxima clase, ¿verdad? Hoy no hay problema, ya me dijo. ¿Ya le había tomado lista? Sí, ya. Bien, Sí, vale. okay. Sí, ahí está presente. Bueno, entonces estoy viendo que ya están colocando ahí sus objetivos. Veo que algunos son extremadamente generales, otros están bien. La mayoría cumple con todos los elementos que tiene que tener un objetivo. Hay uno en particular que es más no es un objetivo de investigación, sino una actividad, que era lo que les estaba mencionando. Es, por ejemplo, fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio climático. Ese no es un objetivo de investigación, es como una finalidad, una meta, una actividad, que usted va a hacer algo, pero no va a realizar una actividad de investigación, no hay algo de investigación por atrás, ¿verdad? Lo que podría suceder con esto es que el tema de la capacidad del país para adaptarse al cambio climático es algo interesante, pero en vez de fortalecer, podría utilizarse otro verbo que haga que ese objetivo sea un objetivo de investigación. Igual, por ejemplo, aplicar de una forma más sencilla métodos de evaluación que permitan manejar la pobreza en nuestro país no es un objetivo de investigación, es una acción, es una finalidad, una meta. Aplicar de una forma más sencilla. Ahí no hay una actividad de investigación de por medio. Por ejemplo, este objetivo de Karen Vázquez está bien, lo que pasa es que es demasiado general. Identificar los factores que ocasionan el cambio climático en nuestro país. Identificar las principales causas que están afectando el cambio climático en la capital de Honduras. Está bien. Igual se pueden delimitar más, pero la idea está bien. ¿Por qué? Porque vean, ahí ya están identificar las principales causas. Ahí ya implica que van a tener que hacer una colecta de datos, que van a tener que aplicar algún instrumento para poder ustedes establecer, para poder responder, saber cuáles son las principales causas que están afectando en función del cambio climático a la capital de Honduras. Entonces ahí ya hay algo, una acción de investigación de por medio. Por ejemplo, evaluar los diferentes beneficios que se obtienen en el desarrollo sostenible en el campo, especialmente en el área de Marcala La Paz. Sí, por ahí va, podría mejorar la redacción, pero por ahí va. Tiene los elementos. Evaluar el efecto acerca de las reacciones químicas y dar fortalecimiento, pero aquí está evaluar el efecto acerca de las reacciones químicas. Está un poco confuso el tema. Efecto, las reacciones químicas tienen algún efecto. ¿Será en el nivel de conocimiento de los estudiantes? Se le ha de haber escapado colocar algo por ahí. Bueno, entonces sus participaciones quedan automáticamente registradas acá y me llega luego me llega el archivo a mí de registro de sus participaciones. Entonces esto solamente es un ejercicio para que ustedes ya vayan viendo la forma de redactar objetivos. Ya después vamos a tener un espacio donde ahí claramente se les van a hacer las observaciones en la parte de redacción de objetivos. Razón por la cual entonces
ustedes esa va a ser una de las primeras tareas, empezar con la redacción de objetivos. Pero antes de eso, yo les estaba dando unos temas ahí, ¿verdad? Pero no significa que se van a quedar con esos temas. Eso era para efectos del ejercicio que ustedes estaban haciendo ahora. Entonces, ahora yo quiero que piensen en lo siguiente. Piensen en una problemática que está afectando a la comunidad de ustedes y que le escriban ahí, por favor, ahorita, todos. Vamos a finalizar con eso. Alguna problemática que afecte a la comunidad de ustedes y que ustedes quieran estudiarla. Ojo, el objetivo de investigación que ustedes van a hacer aquí en esta clase tiene que estar relacionada con temas de la carrera de Ciencias Naturales, porque esta clase cualitativa es por carreras. No es la misma cualitativa para la gente de técnica industrial, por ejemplo. Es diferente. Bien, veo un tema interesante, Wilmer Antonio. Aprendizaje y enseñanza en temas de pandemia. Bien. Entonces ya puede ir pensando algo más específico, ¿verdad? Porque eso es bastante general, pero puede ir pensando ya, por ejemplo, en una clase en particular. ¿De qué clase le interesaría? ¿O qué específicamente de la enseñanza? Entonces solamente Wilmer ha escrito ahí. Pido por favor que todos coloquen ahí un tema. Margie, explicar las diferentes teorías de evolución con los estudiantes del Departamento del Paraíso. Erika, contaminación ambiental por falta de aguas negras. ¿Qué más? A Erika le interesa eso. Vamos a ver. Todos tienen que participar. Ahorita tenemos 6 minutos más antes de terminar la clase. Vamos. Solamente ha participado Wilmer, Margie, Erika. José dice disminución del dengue. Karen, contaminación por fertilizantes en los cultivos. Héctor, falta de agua potable en la comunidad. Entonces aquí, como el enfoque es cualitativo, ¿verdad? Podría ser, Héctor, ver o estudiar el comportamiento, qué sé yo, de las personas en función de la falta de agua de una comunidad X. Identificar las causas que están llevando a un cambio climático excesivo. Las causas del cambio climático en la ciudad de La Paz. Jeremías, manejo de residuos sólidos en las comunidades. Margie, metodologías de aprendizaje en tiempos de pandemia. Está bien. Diferentes tabús que tienen las personas acerca del chikungunya y Zika. Wendy, concientización sobre no tirar la basura y la falta de basureros. Estudiar esa parte estaría bien, me parece bien. Fernando, falta de árboles por la deforestación. Evelyn, manejo de redes sociales. Pero Evelyn tendría que ser algo con un tema del área de ciencias naturales, ¿verdad? Como el que estábamos mostrando anteriormente, que era un tema interesante, que podría ser retomado en la clase también. El regreso a clases presenciales de las escuelas, menciona Karen Ramos, interesante. Evaluar la percepción podría ser, ¿verdad? La percepción que tienen las personas del regreso a clases. Post pandemia, ¿verdad? Y sería un tema que podría estudiarse porque está involucrando la pandemia, que es un tema que recae en el área de las ciencias naturales. Milton, cómo ayudar a disminuir la basura, manejo de redes sociales. Marjorie, contaminación ambiental por la quema del bosque. Milton, cómo ayudar a disminuir. Oscar, importancia del manejo de los recursos naturales. Sí, en eso del manejo de los recursos naturales es interesante. Ahí se me ocurre, por ejemplo, solo dándoles ideas a ustedes, porque lo que ustedes están colocando ahí son ideas bien generales, ¿verdad? Que pueden irlas delimitando a medida que ustedes vayan leyendo. Por ejemplo, lo que plantea Oscar, se me ocurre en relación a los recursos naturales, del manejo de los recursos naturales. Puede ser que la idea de él sea diferente, ¿verdad? Pero se me ocurre que, por ejemplo, siempre se maneja que las personas de las comunidades indígenas no
no es que no cuidan, sino que no se visualizan como las personas que conocen más los recursos de esa zona, las personas que tienen conocimientos ancestrales que les permiten cuidar de la mejor manera los recursos naturales. Entonces podría ser eso, ¿verdad? Evaluar o conocer decimos que no íbamos a utilizar. Podría ser, sí, determinar la percepción que tienen los estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales sobre el cuidado o el manejo de los recursos naturales por las comunidades indígenas. Entonces, el objetivo sería saber si estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales valoran las actividades realizadas por las comunidades indígenas en pro del manejo sostenible de los recursos naturales, por ejemplo. Bien, y ahí por ahí aparecieron otros. Entonces, miren, es importante que ustedes entren con una cuenta con su nombre, porque cuando son participaciones así, a mí lo que me llega es me llega un Word a mi correo electrónico de las participaciones y ahí se registra el nombre de ustedes. Entonces, si usted ingresa con una cuenta de otra persona y escribe aquí, va a aparecer la cuenta de esa persona. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para clases futuras. Listo. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí hoy. Ya ustedes más o menos conocieron los nombres de algunas personas que forman parte del curso. La idea es que para la próxima clase ustedes ya estén conformados en grupos de investigación. Puede ser y será así, ya que van a aparecer otros grupos por ahí o van a aparecer personas que van a agregar la clase, como los agregados por internet, son del 5 al 8 de octubre. Y yo lo voy a tener que incorporar en los grupos que se van a estar formando. Entonces, ustedes van a tener que aceptar a las personas que yo voy a asignar o voy a distribuir en los grupos, ¿verdad? Por ahora, entonces, inicien a formar su grupo con 4 personas. Ya vayan pensando con quiénes van a trabajar. Pueden utilizar este chat del grupo de WhatsApp para ustedes preguntar o ya hay un equipo o algo así. Yo en el aula virtual les voy a subir un formulario de inscripción, que es un documento de Word. Van a colocar el nombre de las personas, van a colocar el nombre de la persona que va a coordinar el equipo y también van a redactar 3 objetivos de investigación que los van a discutir en equipo, se van a reunir, van a tener que marcar una reunión tal día, yo les voy a dar la fecha que ustedes van a tener que presentar esto, ¿verdad? Y recuerden, este es un periodo intensivo para una clase con una gran cantidad de unidades valorativas, entonces aquí hay que trabajar, ¿verdad? Tienen que trabajar bastante y sobre todo, tienen que hacer un trabajo en equipo. Si ustedes se integran en un equipo, comprométanse a lo que haya que hacer, tengan que hacerlo para poder salir en tiempo y forma, ¿verdad? Hay que comprometerse con las personas que forman parte del equipo. Para finalizar, ¿tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado hoy de la clase? Recuerden que la próxima clase vamos a hablar de la hoja de evaluación. Licenciada. ¿Sí? Es que solo quiero saber del grupo de WhatsApp porque yo no estoy aún agregada. Sí. Le voy a compartir el link ahorita. ¿Alguna otra pregunta mientras respondo a esto? Bueno, si todo está claro y no hay más preguntas, pues entonces nos encontramos. Los temas, ¿usted los va a dar o nosotros los tenemos que escoger? ¿El qué? Los temas ya para la investigación. No, yo les voy a pedir que ustedes propongan. Ustedes van a proponer, como les decía, 3 objetivos de investigación que ahí se va a ver reflejado cuál es el tema de investigación. Ustedes los van a proponer preliminarmente y luego los van a presentar. Si esos temas, si esos objetivos pues no reúnen las condiciones o no, pues entonces no son aprobados y van a tener que buscar otro, ¿verdad? Pero lo que tiene que tener estos objetivos es que tienen que ser temas de la carrera de Ciencias Naturales. No necesariamente de que con reacciones químicas, como yo les colocaba ahí, esas solo eran ideas, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea un tema del área de Ciencias Naturales, adelante.
Entonces ustedes lo van a proponer. Gracias, Erika. Lick. Bueno. Si no hay entonces alguna otra interrogante. Jeremías, vi que activó su micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? No, Lick, solo era del grupo de Perfecto. WhatsApp. Ahí está lo acabo de enviar en el chat, ahorita aquí de la clase, ahí está. Y lo voy a colocar en el aula virtual también. Gracias, A la Lick. orden. Bueno, sin más, entonces nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Muchas gracias, Lick. A la orden. Gracias, Lick. Bye, bye. Gracias, Lick. Que tengan lindo Bye. día. Igual, igual. Cuídense.